¿Cuándo supiste que tu relación había terminado? Cuando ella regresó a casa de unas vacaciones, yo salí temprano del trabajo para sorprenderla. Abrí la puerta rápidamente y grité, «¡Bienvenida a casa!». Ella rápidamente metió su mano debajo de su pierna, escondiendo algo. Yo lo disimulé, desviando la incomodidad con un poco de charla. Me senté a su lado y le dije, «¿Qué es esto?», pensando que era un regalo del viaje. Era un diario, y ella comenzó a gritar y a llorar pidiendo que se lo devolviera. Sentí esa horrible sensación de terror. Resulta que el diario cronicaba sus hazañas con más de 30 hombres a lo largo de nuestra relación de 10 años. Llamé a su mamá para que viniera a recogerla, mientras empacaba mis cosas para mudarme. Las capas de engaño que descubrí durante el mes siguiente fueron asombrosas. Para ser honesto, hubo muchas señales durante el último año de la relación, pero también estaba convencido de que era solo una progresión natural de las relaciones a largo plazo, tener etapas donde se siente estancado. Desde mi punto de vista, siempre la tenía en mente, despertaba pensando en ella, veía cosas que me recordaban a ella, me preguntaba qué pensaría sobre pequeñas decisiones que tomaba a lo largo del día, pero desde su punto de vista, me estaba volviendo distante. Ya no le enviaba mensajes durante el día, a veces elegía pasar mi día libre solo en lugar de salir con ella, no quería comprometerme con planes a largo plazo, etc. Así que, cuando ella mencionó que se había estado sintiendo desconectada de mí y que eso le había hecho desarrollar un interés en alguien más, me sentí extrañamente impasible al respecto. Realmente la escuché y la entendí, aunque no tenía intereses en nadie más. De alguna manera, no sentí la necesidad de pelear y suplicar que las cosas cambiaran. Acepté de manera extraña el hecho de que la relación había terminado. Estaba triste, claro, pero la tristeza que sentí no se comparaba en lo más mínimo con la dramatización física de mis rupturas anteriores, que fueron relaciones mucho más cortas, y en retrospectiva, creo que es porque realmente la amo de manera incondicional, que no enfoqué mi herido ego por haber sido rechazado. En cambio, estaba totalmente enfocado en estar agradecido de que ella fue lo suficientemente valiente como para terminar las cosas por su propia felicidad. Realmente la amo y aún lo hago, pero acepto que necesita algo más para sentirse feliz. Y no siento que sea capaz de darle eso, y genuinamente quiero que ella sea feliz. Aún pienso en ella, todos los días. Estuve cuidando una casa durante 2 semanas, cuidando de un par de gatos, en una ciudad vecina. Una tarde, preparé la cena, jugué con los gatos y salí a dar una vuelta. Al regresar, al entrar por la puerta, me di cuenta de que era más feliz, y me sentía menos sola aquí, sola en la casa de un extraño, con muebles incómodos y utensilios de cocina desconocidos, que en mi propia casa, con mi pareja presente. Lloré en las escaleras durante aproximadamente 1 hora, mientras esos gatos me miraban, porque en ese momento sabía que mi matrimonio no iba a perdurar. Cuando ella seguía diciendo, «Nunca harías por mí lo que yo hice por ti», como una pequeña oración, mientras yo estaba inactiva y sin dirección, debido a una depresión y ansiedad aplastantes, que todavía tengo. Teniendo en cuenta que le salvé la vida no menos de 2 veces, detuve su autolesionarse, le mostré una felicidad genuina por primera vez en su vida, pasé 10 años de mi propia vida sacándola de su depresión aplastante, y enfrenté voluntariamente lo que por lo que sabía podría ser mi propia muerte al correr, para salvarla de un invasor en su hogar. Ahora veo por qué su madre siempre la llamó desagradecida. Esto puede sonar extraño, pero cuando ella comenzó a parecer una persona diferente, seguía siendo la misma de siempre. No había actualizaciones en su guardarropa, el cabello era el mismo, el rostro era el mismo, pero sentí que la persona que creía conocer durante los últimos 3 años, y con quien salí durante la mitad de ese tiempo, fue reemplazada por alguien que no reconocía. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que algo estaba muy mal, y que la relación se dirigía hacia el borde del abismo, porque ocurrió algo con ella, o uno de nosotros hizo algo. Tuvimos una larga conversación, y parece que sus traumas pasados han comenzado a alcanzarla, y eso creó una brecha no solo entre los dos, sino también con sus amigos y todos los demás. Fue la separación más amigable que he experimentado, pero aún así es horrible que haya sucedido, y me ha dejado cuestionando la realidad, porque todo el tiempo pensé que todo estaba bien, excepto por los desacuerdos habituales de pareja, que no estaban ocurriendo tanto en la segunda mitad de nuestra relación. Me encantaría que ella regresara, pero no creo que eso vaya a suceder, y tampoco voy a apostar a que ocurra. Edición, y solo para que quede claro mi uso de la palabra trauma, no lo digo como una excusa para ella.
Ella sufrió un daño irreparable por parte de un vecino cuando tenía alrededor de 13 años y creció en una familia con una madre con problemas de adicción a las sustancias y a comportamientos impulsivos. Y este comportamiento también resultó en que su padre le hiciera daño a su madre. Además, hubo una larga lista de traiciones por parte de amigos. Independientemente de ese trasfondo, sigue siendo una persona increíble que milagrosamente logró mantenerse alejada de seguir los pasos de su madre. Ella no fue mi primera, pero yo fui su primero, y definitivamente ella fue la persona para mí. Bueno, así es. Cuando nos íbamos a la cama y nos dormíamos sin siquiera decir buenas noches o te amo, habíamos prometido que nunca haríamos eso. Un mes después, a pesar de que acabábamos de comprar un nuevo apartamento, estábamos tratando de tener un bebé, fertilización in vitro, y acabábamos de renovar nuestro nuevo lugar, descubrí que ella me estaba engañando. 12 años juntos. Es difícil, pero fue por el bien. Me quedé atónito. Pero cuando miro hacia atrás en la situación ahora, había tantas señales que indicaban que habíamos terminado. Lamentablemente, no fue cuando ella comenzó a darme excusas ridículas. No fue cuando rompió su palabra a diario. No fue cuando empezó a golpearme y manipularme. No fue cuando se rió en mi cara la única vez en nuestra relación que estaba llorando en el suelo. No fue cuando ignoró todas mis necesidades. No fue cuando habló mal de mí con todos en su vida. Fue cuando descubrí que había tenido un romance de 6 meses con su colega. Trato de entender por qué dejé que todo esto sucediera. Y no sé, excepto que realmente quería creer que ella sentía el mismo amor que yo sentía en lo profundo de mi ser. Tantas señales. Terminé mi relación a distancia de casi un año el mes pasado, cuando dejaron de decir te amo o demostrar afecto, cuando siempre era yo quien iniciaba la intimidad, cuando hacer planes con ellos hacía que sintieras que los inconvenientabas, cuando buscaba apoyo de su parte y sentía que me evitaban y no querían lidiar con ello, cuando mencionaba cosas en la relación que quería discutir y se convertía en que ellos se ponían a la defensiva en lugar de trabajar en una solución. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando tuvimos una de esas conversaciones y me dijeron que necesitaban pensar en las cosas y luego prácticamente me ignoraron durante una semana. Envié mensajes y esperé, y prácticamente no obtuve nada. Terminamos nuestra relación la semana siguiente. Simplemente ya no podía seguir sosteniendo un barco que se hundía. Cuando se convirtió en alguien que no conocía, de repente, la persona que pensé que sería el padre de mis hijos, el hombre de mi casa, el hombre con quien construí mis sueños, la persona que prometió casarse conmigo, se transformó en un hombre que nunca conocí. Hemos estado juntos durante 9 años, y claro que tiene sus defectos, lo acepto, pero lo que no pude aceptar fue que el hombre que pensé que crecería conmigo, resultó no tener planes, se convirtió en un hombre enojado, y, lo peor de todo, se echó atrás en sus promesas. Estoy bien ahora, ambos nos deseamos lo mejor. Había muchas cosas que no escribiré en esta publicación que llevaron a esto, ya que no fue algo que sucedió de una vez, como algunos comentarios describen, sino más bien una serie de eventos desafortunados y, con el tiempo, la pérdida de esa chispa. El momento en que lo supe fue cuando ella expresó su deseo de mudarse al otro lado del país para estar más cerca de sus amigas, pero se preocupaba por cómo estaría yo lejos de donde están mi familia y amigos. Habíamos vivido juntos por más de 3 años en ese momento, donde ella se había mudado al otro lado del país para estar donde yo estaba. Manifesté mi emoción y quise mudarme al otro lado del país con ella. Ella lo hizo y yo también podría. Sentí que tal vez era el nuevo comienzo que necesitábamos. Acababa de conseguir un trabajo bien remunerado desde casa, que me permitiría mudarme a otro estado. Luego me di cuenta de que ella no estaba aliviada ni feliz, sino que vi tristeza en sus ojos. Esa era la salida fácil para ella. Nunca quiso que yo la acompañara, porque pensaba que yo elegiría quedarme. Me di cuenta de que todo había terminado, y rompimos poco después. ¿Podría haber salvado la relación antes de llegar a ese punto? Sí, pero sentí que solo hubiera sido patear una piedra por el camino. Nuestros mejores días en la relación estaban detrás de nosotros, y fui ingenuo al pensar que estaban por venir. Ahora estoy con alguien que me ama sin duda alguna, y he aprendido a ser una mejor pareja. Mi consejo para cualquiera que esté experimentando ese momento sería realmente pensar en lo que es mejor para ambas personas en la relación, y si se trata de patear la piedra por el camino, o si puede ser realmente salvada. Cuando mis amigas comenzaron a contactarme sobre lo cerca que estaba mi esposo de su jefa, ahora ellos están casados, jaja. Por supuesto, él no hacía nada en casa.
Hacer una pequeña parte del cuidado de los hijos era visto como ayudar a mi esposa, en lugar de simplemente cumplir con su papel como padre. Su relación con el alcohol y sus comentarios abusivos era algo habitual. Soy un buen hombre. Tu problema es que no saliste lo suficiente antes que conmigo. Una vez que supe que había cruzado límites con otra mujer, decidí marcharme con la ropa que llevaba puesta. No podía soportar su proyección de soy un tipo increíblemente equilibrado al mundo, donde ni siquiera podía mostrar una pizca de autenticidad. Un año después, regresó y me dijo, la estaba usando como muleta. Le respondí que compartiera esos sentimientos y pensamientos con ella entonces. 2 semanas después, ella dejó a su esposo, jaja, así que estoy segura de que nunca le dijeron que era su muleta. Cuando, después de que confesó todo lo que hizo a mis espaldas tras 7 años juntos, le pregunté si podría salir de la relación y si él estaría de acuerdo con ello y seguir apoyándome como él pensaba que debía hacerlo. Dijo que no, fue la última gota. No puedes esperar que alguien supere la infidelidad si tú mismo nunca le darías la misma devoción gracia. Yo nunca lo habría hecho, pero fue bueno saber que él tenía estándares para mí que no tenía para sí mismo. Cuando le mentí, diciéndole que un amigo cercano había partido y que necesitaba tiempo y espacio para aclarar las cosas. Nadie había partido, solo necesitaba espacio en la relación y no sabía cómo pedirlo o comunicarlo correctamente. Tenía 21 años y la mentalidad de un adolescente asustado. Un amigo me hizo ver las cosas con claridad y me dijo que si estaba mintiendo y ocultándome de mi novia, era una pésima persona y que al menos tenía que dejarla. Tenía razón y lo hice. Me odio por cómo manejé todo eso. Es el mayor arrepentimiento de mi vida. Ella era un amor, y yo era un completo desastre. Era la cúspide del COVID, y todos estaban en cuarentena. Hice todo lo posible para mantenerme conectada con él a través de llamadas o Discord. Sin importar lo que hiciera, parecía que ya no mostraba interés. Sin embargo, el golpe final fue cuando se negó a pasar tiempo conmigo, incluso manteniéndonos a 2 metros de distancia al aire libre, pero estaba saliendo con sus amigos en una maldita sala de escape. Sí. En general, estoy contenta de que esa relación haya terminado, porque ahora estoy casada con un hombre que es 10 veces más de lo que mi ex solo podría aspirar a ser. Nuestra cena de primer aniversario. Estaba tan emocionada de que habíamos llegado a 1 año, y pensé que él era mi alma gemela. Planeé una noche especial y elegante, y llevé el mismo atuendo que en nuestra primera cita. Él ni siquiera pudo mirarme a los ojos en nuestro aniversario. Y luego continuó caminando delante de mí durante el paseo. Me detuve para ver si se daría cuenta, y no se volvió. Me rompió el corazón. Continuamos por unos meses más, pero supe en ese momento que el alma amable y cálida, de la que me había enamorado ya no estaba. Cuando mi terapeuta me dijo que la forma en que mi hijo me verá a mí y a mi esposo moldeará su percepción del amor, y si realmente quería que él creyera que así es como es el matrimonio. También cuando mi ex admitió que me estaba entrenando de manera pavloviana, con un sistema de recompensas, siendo la recompensa la intimidad. Tengo TDAH, y cuando un interruptor se apaga, estoy 100% desconectada. Después de eso, me retiré silenciosamente de mi matrimonio. Una noche, después de mi turno, me puse a llorar desconsoladamente. Trabajo en la policía, y tuve que enfrentar la muerte de alguien a quien intenté salvar. Y cuando salí del trabajo me dijeron que mi amigo, con quien también trabajaba, había perdido la esperanza de seguir. Intenté hablar con ella y no decía nada. No intentó consolarme como solía hacerlo, y simplemente me dejó desahogarme hasta que dejé de hablar y de llorar. Ella simplemente me ignoró y se fue a la cama. Tenía que básicamente cuidar de mi ex. Estuvimos juntos durante 7 años, pero el último año fue realmente un vacío. Él constantemente olvidaba cosas que le decía, los planes que teníamos, pero lo que colmó el vaso fue cuando le dije que necesitaba que me llevara al oftalmólogo para una cita esa semana. Apenas unas horas después, me dijo que iba a patinar con sus amigos esa tarde, preguntando si teníamos algo planeado. Rompí en cólera, me reí, subí a mi auto y me alejé. Esa fue mi última gota. Cuando comencé a temer la idea de ir a verla, cuando sentí ansiedad y me asfixiaba con sus mensajes interminables, cuando empecé a pensar en matarme todos los días, cuando temía tener que responder, yo también te amo, por 40ª vez en 2 horas. Nada de eso fue cuando me di cuenta de que tenía que terminar las cosas. Fueron los amigos que me apartaron y me dijeron que estaban preocupados por mí. Fue cuando mis amigos me dijeron que pensaban que ella era mala para mí y que estaba drenando mi felicidad.
El alivio que sentí después de terminar con ella fue el último clavo en el ataúd. Se había estado gestando el final durante bastante tiempo. Teníamos una relación a distancia y, el día antes de que volara a casa, queríamos hacer un plan para pasar el día juntos. Él sugirió este pequeño pueblo cercano que yo había querido visitar, que tenía un hermoso canal, montón de restaurantes y parques, para que pudiéramos caminar, tomar algo, charlar y relajarnos. Luego decidió llevar a su perro con nosotros, a quien amo completamente. Pero si alguien tiene un perro, sabe cuánto pueden apoderarse de una salida al aire libre. A lo que le dije que no estaba muy entusiasmada con eso. Me ignoró, y así pasamos todo nuestro último día en un parque para perros jugando con ella. Cuando le mencioné que estaba decepcionada, me gritó por ser ridícula, y que pensaba que a mí me encantaría pasar tiempo con el perro antes de irme. Cuando le pregunté qué pasaba con el tiempo que quería pasar con él, simplemente se encogió de hombros y se fue a la cama. Salí a la mañana siguiente en un vuelo temprano. No hubo un te amo, ni un adiós llorando, nada. Menos de un mes después, finalmente tuve el valor de terminar la relación. Cuando dejé de mencionar problemas porque sabía que la discusión solo me haría sentir peor, ese ex en particular retorcería cualquier conversación que iniciara sobre su mal comportamiento o cualquier otra cuestión, convirtiéndome en la mala del cuento. Ignoraría todos mis puntos para decirme que la manera en que planteé la discusión era grosera o incorrecta, a pesar de que era muy similar a cómo él también abordaba las cosas. Literalmente, toda la conversación terminaba siendo sobre eso en lugar del tema que había traído. La mayoría de las veces, dábamos vueltas eternamente solo para terminar la discusión con las cosas aún peor. En las raras ocasiones en que la conversación era exitosa, tenía que pasar un mínimo de 15 minutos discutiendo cualquier problema que él tuviera con el inicio de la conversación, y luego dedicar otros 20 minutos como mínimo, hablando del problema original, e intentando hacer que entendiera por qué era un problema. Cerca del final de la relación, estaba realmente abrumada y estresada por problemas serios de vida a causa de una cadena de mala suerte, y simplemente dejé de plantear cuestiones porque no podía manejar el estrés adicional para lo que hubiera sido una discusión fácil de 5 minutos con cualquier otra persona. La gota que colmó el vaso fue cuando llegó 30 minutos tarde a algo, y, cuando expresé que estaba molesta, en lugar de simplemente disculparse, esencialmente intentó manipularme emocionalmente, y me dijo que era una mala persona. Las reacciones de las personas, al ser confrontadas por su mal comportamiento, dicen mucho más sobre ellas que el mal comportamiento original. Tuvimos lo que yo pensaba que era un pequeño desacuerdo que arruinó por completo nuestra noche en el bar. En nuestro camino a casa, intenté entender qué era lo que tan molesto lo había dejado con nuestra conversación, y sin previo aviso corrió cruzando la calle, esquivando el tráfico para alejarse de mí. Estaba atónita por lo desquiciado de su comportamiento. Vivíamos juntos, así que íbamos al mismo hogar. No pude mirarlo de la misma manera después de eso. Una pelea de almohadas. Habíamos estado distanciándonos por un tiempo. Relación a larga distancia, él dejó de comunicarse y yo empecé a desesperarme por atención. Dejó de decir te amo y se enojaba conmigo cuando yo lo decía. Nos encontramos un fin de semana, en mi casa. La tensión se podía cortar, él solo respondía con respuestas de una palabra. Pensando que podría aliviar la tensión y llevarnos a hablar, le lancé una almohada y lo reté a una pelea de almohadas. Habíamos tenido una pelea de almohadas al principio de nuestra relación, y había sido tan divertido sin esfuerzo. Esta vez, dejó caer la almohada y me miró como si estuviera loca. Oficialmente, me dejó aproximadamente una semana después, en mi cumpleaños, por mensaje de texto, pero para entonces, ya sabía que había terminado. Solo no quería ser yo quien lo terminara. Mucho antes de que terminara, lamentablemente, pero tenía demasiado miedo de escuchar mi instinto y defenderme a mí misma y lo que merecía. Era un desequilibrio total en cuanto a nuestra disposición para satisfacer las necesidades del otro y ser un equipo. Finalmente comencé a confiar en mi intuición y me amé lo suficiente como para dejarlo ir. 6 meses después, siento una paz como nunca antes había sentido.